Lo primero que vi fue a mi suegra de 84 años de pie detrás de la puerta principal de mi casa, sonriendo mientras mi maleta estaba en el porche, junto a mí. Deberías haber aprendido cuál es tu lugar antes de llegar a esto, dijo Gloria a través del altavoz de la cámara de seguridad. Me quedé mirando la cerradura nueva de bronce. Mi llave ya no encajaba. El calor de Arizona me pegaba en la espalda como una pared. Mi bolsa de trabajo se resbaló del hombro y cayó contra el concreto. Durante 32 años pagué cuentas, levanté negocios, cuidé familiares enfermos y protegí a esa familia como si fuera algo sagrado. Y ahora estaba fuera de mi propia casa. Adentro podía escuchar la televisión encendida. El sonido de platos en la cocina. Y en algún lugar detrás de todo eso, mi esposo, Tom. Silencioso, como siempre. Golpeé la puerta con tanta fuerza que me ardieron los nudillos. Tom. Grité. Ábreme esta puerta ahora mismo. Una cortina se movió en el piso de arriba. Entonces su voz salió débil por el altavoz. Evelyn, baja la voz. Los vecinos pueden oír. En ese instante algo dentro de mí se rompió. No fue por las cerraduras cambiadas. Ni siquiera por la traición de Gloria. Fue porque después de todo lo que yo había hecho por ellos, todavía esperaban que yo me hiciera pequeña para no incomodarlos. Lo que ninguno de los dos sabía era esto: esa casa no era de ellos. Era mía. Y antes del amanecer del día siguiente, ya había llamado a un agente inmobiliario. Pero antes de contarte cómo vendí la casa sin que ellos pudieran hacer nada, tienes que entender cómo llegamos a este punto. Me llamo Evelyn Parker. Tengo 62 años. Y hasta el año pasado, creía que tenía un buen matrimonio. No perfecto, pero estable. Tom y yo nos conocimos en Phoenix en 1989, cuando los dos trabajábamos en servicio al cliente en una aseguradora. Él tenía una mirada tranquila, una voz suave, y una forma de ser que me hacía sentir en paz después de un primer matrimonio complicado. En ese entonces no teníamos nada. Rentábamos un departamento pequeño donde el aire acondicionado sonaba como si fuera a desarmarse cada verano. Teníamos un solo coche usado. Yo recortaba cupones. Tom hacía horas extra. Construimos nuestra vida peso por peso, como la mayoría de la gente de nuestra edad. Pero con los años, yo crecí, y Tom se quedó exactamente donde estaba. Suena duro decirlo ahora, pero es la verdad. En mis 40 tomé clases nocturnas de finanzas. Aprendí consultoría de inversiones, luego cumplimiento corporativo, después gestión de riesgos a distancia. Para mis 50 ya había creado una consultoría ayudando a empresas grandes a detectar problemas financieros antes de adquisiciones. No es algo sencillo de explicar, pero básicamente resolvía problemas caros para gente con mucho más dinero que yo. Y al parecer, era muy buena en eso. Hace 3 años, un cliente me recomendó con otra firma en Chicago, luego otra en Dallas, después en Nueva York. Antes de darme cuenta, estaba ganando más dinero del que jamás imaginé. Había meses normales, y otros que eran enormes. El mes en que Gloria escuchó mis ingresos, había ganado casi $280,000 después de impuestos por un solo contrato grande de consultoría. Nunca lo presumía. Viéndome, nadie lo habría adivinado. Seguía manejando mi Lexus plateado del 2015. Compraba en Costco como siempre. Usaba jeans cómodos y blusas sencillas de tienda departamental. La casa en las afueras de Scottsdale la pagué en efectivo, pero aún así mantenía un estilo mucho más discreto que otras personas con las que trabajaba. Porque para mí no era importante el lujo. Era la seguridad. A nuestra edad, la seguridad pesa más que cualquier emoción. Tom se retiró temprano después de una lesión en la espalda hace 5 años. Yo apoyé esa decisión sin quejarme. Me encargué de todo, las cuentas, el seguro, las reparaciones, e incluso pagué sus deudas médicas. Cuando la salud de Gloria empezó a deteriorarse, también acepté que se mudara con nosotros. Al principio, de verdad intenté llevarme bien con ella. La llevaba a sus citas, le surtía sus medicinas, le compraba sus galletas de limón favoritas de la panadería que le gustaba. Incluso transformé la oficina de abajo en un cuarto para que no tuviera que subir escaleras. Y, siendo honesta,
En esos primeros meses parecía agradecida. Pero luego, una tarde, todo cambió. Yo estaba en mi oficina en una llamada por Zoom con un cliente de Boston, revisando números de contrato. Gloria debió de haber estado cerca del pasillo, porque más tarde esa noche me acorraló en la cocina mientras yo acomodaba las compras. ¿Ganas $200,000 al mes?, me preguntó. Me detuve un segundo. No hablo de mis finanzas, Gloria. Entrecerró los ojos. Ese tipo de dinero cambia a las personas. Solté una risa leve. Solo si se te olvida de dónde vienes. Pero ella no sonrió. Después de eso, los comentarios empezaron a aparecer todos los días. Una mujer casada no debería tener cuentas separadas. Tom también merece disfrutar de tu éxito. En mi época, las esposas no escondían dinero. Al principio lo tomé como ideas anticuadas, pero cada semana los comentarios se volvían más duros. Una mañana criticó el salmón que cociné porque, según ella, era demasiado caro para gente normal. Otro día me acusó de sentirme superior solo porque trabajaba desde casa en una oficina privada. Luego empezó con preguntas directas. ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Cuántas cuentas manejas? ¿Quién va a heredar tu negocio? Eventualmente dejé de responder. Tom odiaba los conflictos. Así que cada vez que Gloria me molestaba, él decía lo mismo. Que es vieja, Evie, no lo dice en serio. Déjalo pasar. Pero la gente que dice déjalo pasar casi siempre está pidiéndole a alguien más que cargue con el dolor por ellos. La tensión finalmente explotó en una cena de domingo a finales de septiembre. Yo había preparado pollo rostizado con puré de papa y ejotes. Gloria apenas tocó su plato. Estaba sentada rígida, mirándome con esos ojos azul pálido que siempre parecían ligeramente decepcionados. Entonces, sin venir al caso, dejó el tenedor sobre la mesa. Así estás ganando ese tipo de dinero, dijo con frialdad, quiero tu tarjeta bancaria. El silencio se apoderó de la mesa. Tom bajó la mirada a su plato. Yo pensé, de verdad, que la había entendido mal. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Me escuchaste?, respondió Gloria, seca. Esta familia debería tener acceso a las finanzas del hogar. Actúas como si ese dinero fuera solo tuyo. Es mi dinero, respondí con calma. Tom intervino por fin. Tal vez solo quiere decir que los matrimonios deberían compartir las cosas por igual. Y las compartimos, lo interrumpí. Yo pago todo. El rostro de Gloria se endureció. Esa actitud es exactamente lo que está mal con las mujeres de hoy. Doblé la servilleta con cuidado junto al plato. No, dije en voz baja. Lo que está mal es el sentido de derecho. Entonces Gloria se inclinó hacia adelante y soltó las palabras que cambiaron todo. ¿Crees que porque ganas dinero puedes controlar a esta familia? La miré directo. No. Creo que el respeto importa, y tú lo has olvidado. Me sostuvo la mirada con un odio abierto. Y al otro lado de la mesa, mi esposo no dijo absolutamente nada. Después de esa cena, el ambiente en la casa cambió por completo. No de golpe. Eso habría sido más fácil. Fue más bien como una grieta que se va extendiendo en el vidrio. Durante los primeros días, Gloria casi no me hablaba. Se sentaba en la sala con la televisión encendida demasiado fuerte, como si yo no existiera. Si entraba a la cocina, de repente necesitaba ir a otra habitación. Si la saludaba por la mañana, me respondía con silencio. Tom actuaba como si nada pasara. Era su estrategia de siempre, ignorar el conflicto hasta que desaparezca solo. Pero el conflicto nunca desaparece. Se queda en las paredes, en los muebles, en el pecho. Una tarde la encontré parada en la entrada de mi oficina mientras revisaba contratos. Se cruzó de brazos y miró alrededor despacio. «Qué cómodo», murmuró. «¿Qué cosa?» «Estar aquí, ganando en un mes más de lo que otros ganan en años». Seguí escribiendo. «Me tomó 20 años construir este negocio». Soltó una risa amarga. «Las mujeres de tu edad antes se preocupaban más por la familia que por la carrera». Eso me hizo detenerme.
Vives en una casa que mi trabajo pagó, dije con calma. Su expresión cambió de inmediato. Por un segundo pensé que de verdad me iba a abofetear. En lugar de eso, se dio media vuelta y se fue murmurando cosas entre dientes. Esa noche, Tom me interceptó mientras yo metía los platos al lavavajillas. No tenías que decirle eso, me soltó. Lo miré fijo. Me insultó en mi propia oficina. Es de otra generación, Evelyn. Ahí estaba otra vez. ¿Esa excusa otra vez?, le respondí, molesta. Tom se pasó la mano por la frente. ¿No puedes simplemente dejar que las cosas se enfríen? No, Tom. No puedo. Suspiró, como si la problemática fuera yo. Eso dolió más de lo que quería aceptar, porque cuando pasas décadas amando a alguien, esperas que sepa reconocer cuando te está lastimando. Pero Tom llevaba tantos años evitando cualquier conflicto, que ya no reconocía el sufrimiento silencioso aunque lo tuviera enfrente. En las siguientes 2 semanas, Gloria se volvió más atrevida. Empezó a criticar absolutamente todo lo que hacía. Si pedía comida después de un día largo de trabajo, me llamaba derrochadora. Si trabajaba hasta tarde, me acusaba de descuidar mi matrimonio. Si llegaban paquetes de mi negocio, los miraba como si estuviera escondiendo algo valioso en el piso de arriba. Luego vinieron los comentarios sobre mi apariencia. A tu edad, las mujeres no deberían vestirse como si todavía estuvieran compitiendo. Usas demasiado maquillaje para alguien de tus 60. A los hombres no les gustan las mujeres obsesionadas con el dinero. Cada insulto tenía el mismo mensaje debajo: una mujer independiente le resultaba incómoda. Especialmente una mujer mayor. Especialmente una que no pedía permiso. Un sábado por la mañana escuché a Gloria hablando con Tom en el rincón del desayuno. No sabía que yo estaba arriba. Y ella cree que es mejor que nosotros, susurró Gloria. Tom respondió en voz baja. Eso no es verdad. Manda en todo por el dinero, insistió ella. Está bajo mucha presión, mamá. Y tú lo permites, soltó ella. Un esposo debería liderar su casa. Esperé a que Tom me defendiera. O que nos defendiera a ambos. Pero lo único que dijo fue: por favor, no empieces otra vez. Ahí entendí algo doloroso. Tom no era neutral. A la gente le gusta decir que los esposos pasivos son neutrales, pero no lo son. La neutralidad siempre termina beneficiando al que ataca. Con su silencio, Tom estaba eligiendo un lado todos los días. El punto de quiebre llegó un jueves de octubre. Había manejado a Phoenix para reuniones con 2 clientes y regresé a casa casi a las 7 de la noche. El tráfico había sido un desastre. Me dolía la parte baja de la espalda. Recuerdo que iba pensando en lo bien que se sentiría cambiarme a pijama y servirme una copa de vino. Pero en cuanto entré a la calle de la casa, algo se sintió raro. La luz del porche estaba apagada. Las cortinas de abajo estaban cerradas. Y el control del garaje simplemente no funcionó. Lo presioné otra vez. Nada. Fruncí el ceño y terminé estacionando en la banqueta. Cuando caminé hacia la puerta principal lo vi de inmediato. La cerradura era nueva. Bronce brillante, distinta, ajena. Se me cayó el estómago. Metí la llave. No entraba. Al principio de verdad pensé que era un error. Alguna confusión. Pero entonces vi la cámara de seguridad parpadeando arriba del porche. Un segundo después, la voz de Gloria salió por el altavoz. Y llegaste temprano. Me quedé congelada un paso atrás. ¿Qué es esto? Necesitas tiempo para pensar en tu comportamiento. Sentí el corazón golpeándome fuerte. Abre la puerta. No. Me reí una sola vez, sin humor, de puro shock. ¿Cambiaste las cerraduras? Te volviste arrogante, dijo ella con una calma inquietante. Alguien tenía que bajarte los humos. Empecé a golpear la puerta. Tan fuerte que el marco vibró. Tom. Nada. Silencio. Y luego, después de casi medio minuto, su voz salió débil por el altavoz. Evelyn. Se me cerró la garganta.
Tú sabías esto. Silencio otra vez. Ese silencio lo dijo todo. Tom, susurré. Dime que no aceptaste esto. Otra pausa larga. Y entonces, la frase que nunca voy a olvidar en mi vida. Baja la voz, murmuró. Los vecinos pueden escuchar. Me quedé completamente en blanco. 32 años de matrimonio. 32 años de lealtad. Y su mayor preocupación era el que dirán. No mi humillación. No mi seguridad. No el hecho de que su esposa estaba fuera de su propia casa. Solo los vecinos. Algo dentro de mí se enfrió en ese momento. No fue enojo. No fue tristeza. Fue frío. Tomé mi bolsa del porche y regresé al auto sin decir una sola palabra. Gloria seguía hablando a través del altavoz detrás de mí, como si nada hubiera pasado, repitiendo que al día siguiente regresaría con una mejor actitud. Manejé hasta un Hampton cercano y renté una habitación por una noche. La chica de recepción me entregó la tarjeta con una sonrisa amable. ¿Se encuentra bien, señora? Me sorprendió responder con honestidad. No, creo que no. En la habitación me senté en la orilla de la cama sin moverme durante casi una hora. Olía a detergente barato y a aire acondicionado viejo. A lo lejos, a través de la pared, se escuchaba un partido de fútbol americano. De pronto, todo lo que había sido mi vida se sentía ajeno. Pero poco a poco, el shock empezó a cambiar por algo más frío, claridad. Abrí mi laptop, entré a mis archivos seguros y empecé a revisar documentos, escrituras, fideicomisos, hipotecas, refinanciamientos. Página tras página, todo confirmaba lo mismo. La casa de Scottsdale me pertenecía solo a mí. La había comprado años atrás a través de mi empresa de consultoría, por razones fiscales después de un problema legal con un cliente anterior. El nombre de Tom nunca se había agregado a la propiedad. En aquel entonces él dijo que no importaba, que lo mío era de los dos. Qué fácil es para algunos olvidar sus propias palabras. Cerca de la medianoche llamé a mi abogado. Contestó con voz adormilada después del tercer timbre. «Evelyn, ¿todo bien?» Miré los documentos iluminando la pantalla. Y por primera vez en toda la noche, sonreí. No, dije en voz baja. Pero creo que está a punto de estarlo. Mi abogado se llamaba Richard Leaven, y llevaba casi 12 años manejando mis asuntos. Tenía 71 años, una mente afilada como navaja y cero paciencia para la estupidez humana. A la mañana siguiente, a las 8:30, estaba sentada frente a él en su oficina con vista a Camelback Road mientras revisaba los papeles por segunda vez. Finalmente se quitó los lentes. Esto es muy sencillo, dijo con calma. Crucé los brazos. Entonces, puedo venderla. Richard se recargó en su silla. Legalmente, tu esposo y su madre te bloquearon el acceso a una propiedad que pertenece únicamente a tu empresa. Si quisieras, podrías demandarlos. Miré por la ventana el tráfico abajo. No quiero una guerra en tribunales. Él me observó con una mirada entendida. ¿Quieres dignidad? Sí. Asintió lentamente. Y tal vez un poco de justicia. Esa frase me sacó una sonrisa después de días. Tal vez un poco. Richard deslizó los documentos de vuelta hacia mí. Tienes todo el derecho de vender de inmediato. En este mercado, Scottsdale sigue con poca oferta. Bajé la vista a los papeles. La casa ya no se sentía como un hogar en mi mente. Solo como un activo. Uno caro. Y, honestamente, esa idea dolió más de lo que esperaba. Porque yo no quería una guerra. Yo quería respeto. Al mediodía, Richard ya me había puesto en contacto con un inversionista inmobiliario llamado Daniel Mercer, especializado en compras rápidas de propiedades de lujo. Llegó a la oficina con jeans, botas vaqueras y esa seguridad típica de los hombres con dinero que ni siquiera se dan cuenta de que la tienen. Puedo cerrar en 48 horas, dijo después de revisar los detalles de la propiedad. ¿Tan rápido?, pregunté. Se encogió de hombros. Comprador en efectivo de California. Está buscando mudarse.
Por un momento casi me dio risa lo absurdo de todo. 32 años de matrimonio reducidos a una transacción de 48 horas. Daniel me observó con atención. ¿Estás segura? Esa pregunta se quedó flotando más de lo que esperaba. ¿Segura? No. Pero la certeza es un lujo que casi nadie tiene cuando está atravesando una traición. Lo único que sabía era esto: yo no podía volver a entrar a esa casa y sentirme segura otra vez. Así que firmé el acuerdo preliminar de venta. Y así de simple, quedó hecho. Aún así, a pesar de todo, me negué a convertirme en alguien cruel. Eso era importante para mí. A través de la oficina de Richard, organicé un alojamiento temporal extendido para Tom y Gloria, 3 meses pagados, amueblado, cerca de los médicos de Gloria. No se los dije de inmediato. Una parte de mí quería que sintieran la misma incertidumbre que yo sentía fuera de esa puerta cerrada. No peligro, no abandono, solo consecuencias. Esa tarde regresé a la casa mientras Tom y Gloria estaban en terapia física. Richard recomendó que entrara acompañada de un cerrajero y un oficial fuera de servicio para evitar problemas después. Entrar a mi propia casa se sintió completamente irreal. Olía a la crema de lavanda de Gloria y a sopa recalentada. Mi oficina seguía igual, la taza de café junto al teclado, la libreta abierta, los lentes sobre el escritorio. Pequeños fragmentos de una vida normal congelados en el tiempo mientras mi matrimonio se desmoronaba alrededor. El oficial se quedó cerca del pasillo, respetuoso, mientras los mudanceros me ayudaban a empacar. Uno de ellos, un joven con tatuajes en ambos brazos, me miró con cierta empatía. ¿Está bien, señora? Qué curioso, gente desconocida preocupándose más por mí que mi propio esposo en los últimos tiempos. Lo estaré, le respondí. Solo me llevé lo que de verdad importaba: ropa, fotos familiares, el reloj de mi padre, documentos del negocio y un tazón de cerámica azul que mi hija hizo en la secundaria antes de fallecer de leucemia hace 20 años. Ese tazón valía más para mí que cualquier cosa cara dentro de esa casa. Cuando empacaba la última caja de mi oficina, vi una fotografía enmarcada en el librero. Tom y yo en el Gran Cañón en 1997. La foto nos mostraba felices, jóvenes, seguros de todo. Estuve a punto de dejarla ahí, sin más. Pero al final la envolví con cuidado en plástico burbuja y la puse en la caja. No porque todavía confiara en él, sino porque el duelo y el amor a veces comparten el mismo espacio. El cierre final de la venta se concretó al día siguiente, 43 horas después de que me habían dejado fuera de mi propia casa. Daniel transfirió el dinero y la propiedad cambió oficialmente de manos. Así de simple, la casa dejó de ser nuestra. A las 4:30 de la tarde llegaron los camiones de mudanza. Tom me llamó 7 veces antes de que decidiera contestar. Evelyn, ¿qué está pasando? Hay gente sacando cosas. Vendí la casa. Silencio. Luego una respiración rápida. ¿Qué hiciste? La vendí ayer. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Su voz se quebró. ¿Y nosotros dónde vamos a vivir? Organicé un lugar temporal. Richard te va a mandar la dirección. Ese no es el punto. Si lo es, dije con calma. El punto fue el momento en que dejaste que tu madre me dejara fuera. De fondo escuché a Gloria gritar. Y de pronto, tomó el teléfono. Eres un egoísta. Me gritó. No puedes hacerle esto a la familia. Cerré los ojos. Durante meses me tragué insultos para mantener la paz. Pero la paz basada en la humillación no es paz, es rendición. Familia, respondí tranquila, no es sacar a alguien de su propia casa. Estás destruyendo este matrimonio por orgullo, escupió ella. No, dije en voz baja. Tu hijo lo destruyó con su silencio. Hubo unos segundos de completo vacío. Luego Gloria dijo con desprecio. Todo esto por dinero. Miré alrededor del condominio temporal que Richard había conseguido para mí cerca de Sedona. Muebles simples, vista a las montañas, un silencio extraño pero limpio. Y ahí lo entendí con claridad. Nunca había sido por dinero.
El dinero solo revela quién es la gente. No fue por dinero, le dije. Fue por respeto. Y colgué. Esa noche me senté sola en el pequeño patio del condominio mientras el viento del desierto movía suavemente los árboles. Por primera vez en meses, nadie me criticaba. Nadie me vigilaba. Nadie me exigía nada. El silencio se sentía extraño, pero no era soledad. Era paz. Mi teléfono volvió a vibrar alrededor de las 9. Otro mensaje de Tom: por favor, habla conmigo. Luego otro: mamá está muy molesta. Y finalmente, nunca pensé que de verdad te ibas a ir. Me quedé mirando ese último mensaje por mucho tiempo. Porque ahí estaba la verdadera tragedia. Él de verdad creyó que yo iba a aguantar todo para siempre. Y quizá, durante años, yo misma le había enseñado exactamente eso. 3 semanas después de vender la casa, noté algo extraño: mi cuerpo dejó de doler todo el tiempo. Durante años le había echado la culpa al estrés, la edad y el trabajo por la presión en el pecho y el dolor constante en los hombros. Sentada en el patio trasero de mi casa rentada afuera de Sedona, una mañana fresca de noviembre, con el café calentándome las manos mientras el cielo del desierto se volvía rosa encima de las montañas. Me di cuenta de que por fin podía respirar profundo otra vez. La paz tiene una forma física cuando llevas mucho tiempo sin sentirla. La casita no era nada lujosa: 2 recámaras, cocina pequeña, pisos de azulejo fríos por la mañana. Pero emocionalmente, todo ahí era mío. Sin críticas, sin esa tensión constante flotando en el aire, sin tener que medir cada palabra. A los 62 años, estaba aprendiendo por primera vez lo que significa sentirse emocionalmente segura. Y eso me hizo sentir agradecida, pero también muy triste, porque un matrimonio debería ser ese lugar seguro, no algo de lo que tienes que escapar. Mientras tanto, Tom y Gloria se mudaron al departamento temporal amueblado para adultos mayores que yo había organizado en Mesa. Richard me contó después que la primera semana fue terrible. Gloria se quejaba de todo: que los muebles eran baratos, que el edificio era deprimente, que los vecinos eran viejos. Casi me dio risa cuando escuché eso último. Tenía 84 años. Pero la amargura hace que la gente crea que merece excepciones a la realidad. Tom me llamaba casi todos los días en esas primeras semanas. Al principio lo ignoré, pero después empecé a contestar, no porque estuviera lista para perdonarlo, sino porque después de 32 años juntos, cortarlo por completo se sentía demasiado cruel. Su voz sonaba distinta ahora, más pequeña, como la de alguien que despertó demasiado tarde. Te extraño, me dijo en una llamada. Yo miraba por la ventana de la cocina mientras hablaba. Yo extraño a la persona que creí que eras, le respondí. El silencio del otro lado se volvió largo, incómodo. Tienes razón, susurró al fin. Y, honestamente, eso dolió más que cualquier excusa, porque la responsabilidad no deja dónde esconderse. Días antes de Acción de Gracias, mi amiga Marianne manejó desde Phoenix para pasar el fin de semana conmigo. Nos conocíamos desde los 20. Llegó con despensa, vino y ese tipo de honestidad que solo existe entre amigas de toda la vida. Después de cenar nos quedamos envueltas en cobijas en el patio, mientras el aire frío del desierto nos rodeaba. ¿Sabes qué es lo que más me sigue molestando?, le dije en voz baja. Marianne dio un sorbo a su vino. ¿Qué? Que sigo pensando en el momento en que me dejaron afuera, admití. ¿Qué es normal?, respondió. No, no es la cerradura, continué. Son sus palabras. Baja la voz. Ese recuerdo todavía me dolía como un moretón. Marianne negó con la cabeza. Ese hombre le tenía más miedo a la incomodidad que a perderte. Y ahí estaba la verdad que yo había evitado por años. Tom no era un monstruo. Eso habría sido más fácil. Era débil. Y la debilidad dentro de un matrimonio se vuelve peligrosa justo en los momentos difíciles. La semana después de Acción de Gracias, recibí una carta escrita a mano por correo. No un mensaje, no un correo electrónico, una carta de verdad. La letra de Tom venía inclinada y desigual sobre el sobre. Por un momento estuve a punto de tirarla sin abrirla.
Pero en lugar de eso preparé té y me senté junto a la ventana antes de leerla con calma. Evelyn, he pasado semanas tratando de explicarme, pero la verdad es más simple y más fea de lo que quería aceptar. Te fallé. No una vez, no por accidente, sino muchas veces. Me repetía que solo intentaba mantener la paz entre mi esposa y mi madre, pero en realidad lo que hacía era protegerme del conflicto, como he hecho toda mi vida. Mi padre era violento y mi madre lo controlaba todo con culpa. Aprendí a quedarme callado para sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que ser esposo. Cuando te dejaron fuera de la casa, debí abrir la puerta de inmediato. En cambio, me importó más la imagen, los vecinos, lo que diría mi madre, y no lo suficiente perderte a ti. Eso es algo que voy a lamentar siempre. No te escribo para pedirte que regreses. No lo merezco. Solo necesitaba que supieras que tú tenías razón y yo estaba equivocado. Con cariño, Tom. Cuando terminé de leer, las lágrimas me nublaron la vista. No porque todo se hubiera arreglado, no lo estaba, sino porque después de meses de sentirme invisible, por fin alguien reconocía el daño sin excusas, sin culpar a la edad, sin justificarlo como malentendidos. Solo verdad. Esa noche casi no dormí. Ya no por enojo, sino por tristeza. Porque hay algo especialmente doloroso en ver a alguien volverse emocionalmente consciente, justo después de haber destruido lo que debía cuidar. Unos días después, Tom volvió a llamar. Sé que no merezco esto, dijo con cuidado, pero, ¿podríamos vernos por un café alguna vez? Estuve a punto de decir que no de inmediato. Pero entonces pensé en el joven con el que me casé hace décadas, el que bailaba descalzo conmigo en la cocina, el que me abrazó durante la enfermedad de nuestra hija, el que alguna vez me hizo sentir segura. Las personas casi nunca son solo su peor momento. Y quizá por eso el perdón es tan complicado. Café sí, le respondí al fin. No promesas. Exhaló como si apenas pudiera creerlo. Está bien. Antes de colgar dudó. Hay algo más que debes saber. ¿Qué? Mi mamá no está bien. Sigue diciendo que nunca creyó que te fueras de verdad, creo que no entiende lo que hizo. Esa frase me siguió durante días. Porque en el fondo, Gloria probablemente creyó que yo iba a seguir tolerando el irrespeto para siempre. A muchas mujeres de mi generación nos enseñaron exactamente eso, mantener la paz, ser discretas, sacrificar en silencio, especialmente en el matrimonio, especialmente después de los 60. Pero la edad no borra la dignidad. Si acaso, la vuelve más importante. El domingo siguiente manejé por primera vez desde la venta de la casa hasta el viejo vecindario. Me dije que había sido casualidad, pero no lo fue. Los nuevos dueños ya habían cambiado el jardín delantero. Había flores frescas donde antes estaban mis rosales. La casa se veía bonita, y completamente ajena. Me quedé estacionada del otro lado de la calle varios minutos, viendo cómo la luz del sol cruzaba las ventanas. Y entonces me di cuenta de algo inesperado. Ya no extrañaba esa casa. No extrañaba la casa en sí. Extrañaba la vida que creía que existía dentro de ella. Y por fin, poco a poco, de forma lenta y dolorosa, estaba empezando a aceptar que esas dos cosas no eran lo mismo. El diner estaba a las afueras del centro de Phoenix, entre una ferretería y una farmacia vieja que llevaba ahí desde los años 70. Tom y yo solíamos venir ahí cuando éramos jóvenes y estábamos quebrados. Cuando compartir un solo pedazo de pay después de cenar se sentía romántico, no una necesidad. Llegué 10 minutos antes y me senté en una mesa junto a la ventana. Mis manos se sentían extrañamente nerviosas alrededor de la taza de café, no porque esperara una reconciliación, sino porque 32 años de historia no desaparecen solo porque la confianza sí lo hizo. Cuando Tom entró por la puerta, casi no lo reconocí. Se veía más delgado, más viejo. No frágil físicamente, pero sí desgastado de una forma emocional. El arrepentimiento envejece más rápido que el tiempo. Me vio y se detuvo un momento antes de sentarse frente a mí. Por unos segundos no dijimos nada. Luego sonrió un poco, cansado. ¿Sigues pidiendo café antes de que llegue la gente? Casi sonrió. Y tú sigues llegando tarde. Por primera vez en meses,
la tensión entre nosotros bajó un poco. No sanó. Solo volvió a ser humana. La mesera se acercó y Tom pidió carne con puré, mientras yo pedí sopa con medio sándwich. Cosas simples. Cosas conocidas. Por un momento casi se sintió como aquellos miles de comidas tranquilas que compartimos durante el matrimonio, pero ahora había algo entre nosotros. Algo pesado. Eventualmente Tom juntó las manos y me miró directo. Te debo otra disculpa. Suspiré. Y ya te disculpaste en la carta. No es suficiente, dijo tragando saliva. Toda nuestra vida traté de evitar el conflicto. Pensé que ser tranquilo me hacía buen esposo. Bajó la mirada. Pero la calma no es lo mismo que el valor. No respondí de inmediato, porque por fin estaba diciendo algo que yo había necesitado escuchar durante años. Protegí la paz temporal en vez de proteger a mi esposa, murmuró. Ahí estaba la verdad. Simple, dolorosa, tardía. Por la ventana del diner el tráfico seguía pasando bajo el sol de la tarde. La gente entraba y salía de las tiendas con bolsas del supermercado, tintorería, y todas esas cosas pequeñas de la vida cotidiana. Y de pronto entendí algo con claridad. La mayoría de los matrimonios no se rompen por un solo momento dramático. Se rompen lentamente, por silencios acumulados, pequeñas traiciones, desaires repetidos, la erosión constante de no sentirse elegido. Tom se pasó las manos, nervioso. Mi mamá quiere pedirte una disculpa. Lo miré con cuidado. Ah, sí. Dice que se pasó. Que lo entiende ahora. Una parte de mí quería rechazar la idea de inmediato. Pero otra parte, la más tranquila, la que llega con la edad, entendía algo incómodo sobre el miedo. El miedo cambia a las personas, sobre todo a las que crecieron con escasez. El control se vuelve su forma de sentirse seguras. Eso no justificaba a Gloria. Pero entender a alguien no es lo mismo que excusarlo. Una semana después fui a visitar a Gloria al centro de vida asistida. Tom finalmente la había instalado ahí de forma permanente. El lugar era tranquilo y, sorprendentemente, cálido. En el vestíbulo sonaba música suave de piano mientras algunos residentes jugaban cartas cerca de la chimenea. Gloria se veía más pequeña, sentada junto a la ventana con su suéter y sus zapatos ortopédicos. La edad por fin la había alcanzado. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas de inmediato. Por varios segundos no dijimos nada. Luego, en voz baja, dijo. Que estaba equivocada. Me quedé en silencio, esperando. No porque buscara poder, sino porque después de todo lo que había pasado, necesitaba escuchar la verdad. Gloria bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Para mí, el dinero siempre significó supervivencia, admitió. Mi papá lo perdió todo cuando yo era joven. Casi perdimos la casa. Después de eso viví con miedo constante a la inestabilidad. Su voz se quebró un poco. Y cuando vi lo exitosa que te volviste, creo que una parte de mí te envidiaba. Eso me sorprendió más que cualquier enojo. Eras independiente, susurró. Ya no necesitabas permiso de nadie. Por primera vez, pude ver más allá del control. Debajo de todo eso había miedo. Miedo viejo. Miedo heredado. Ese que muchas mujeres cargaron en silencio durante décadas. Manejé ese miedo muy mal, dijo Gloria suavemente. Y te lastimé. Asentí despacio. Sí, lo hiciste. Se limpió los ojos con cuidado. Nunca pensé que de verdad te ibas a ir. Ahí estaba esa frase otra vez. La miré un momento largo antes de responder. Y yo tampoco lo creía, dije con honestidad. Durante muchos años pensé que aguantar en silencio era parte de ser buena esposa. Pero en algún punto, aguantar empezó a reemplazar el respeto propio. Hice una pausa. Y esas dos cosas no son lo mismo. Nunca volví a vivir con Tom. No completamente. A la gente le gusta imaginar que estas historias terminan con reconciliaciones perfectas y perdones dramáticos. La vida real casi nunca funciona así. Sanar es más lento, más complicado. Pero con el tiempo,
Tom y yo empezamos a reconstruir algo honesto. No el matrimonio de antes, ese ya no existía. En su lugar, aprendimos a comunicarnos mejor, con responsabilidad real y límites claros. Él empezó terapia por primera vez en su vida. No porque yo se lo exigiera, sino porque por fin entendió cómo el evitar conflictos puede destruir una relación. Yo, por mi parte, reduje mi consultoría a medio tiempo y empecé a dar talleres comunitarios para mujeres mayores. Hablábamos de educación financiera, protección legal, cuidado de familiares, agotamiento emocional y límites dentro de la familia. Y sobre todo, de algo que muchas habían olvidado: envejecer no significa renunciar a la dignidad. Una noche, después de un taller, una mujer de unos 70 años me detuvo con lágrimas en los ojos. Pensé que ya era demasiado tarde para defenderme, me dijo en voz baja. Le apreté la mano con suavidad. No lo es. De regreso a casa, mientras el sol caía sobre Arizona, entendí algo importante. Vender la casa nunca fue realmente venganza. En realidad, fue supervivencia. La verdadera victoria llegó después, cuando el resentimiento dejó de controlar mis decisiones. Porque la venganza puede sacar verdades a la luz, pero sanar requiere algo mucho más difícil: sabiduría. Y a veces, lo más fuerte que puede hacer una persona es dejar de desaparecer dentro de su propia vida. Si esta historia te tocó de alguna manera, vale la pena pensar en las relaciones que tienes hoy. El respeto, la amabilidad y el valor emocional pesan mucho más que el orgullo. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, compartidas y recordadas, no olvides seguir Grace Notes para más relatos sobre la vida, la familia y las segundas oportunidades. Fin.